Buenos días a todos los compañeros de organismos de Cuenca y direcciones locales. ¿Nos podrían indicar quiénes están presentes, por favor? Chiapas, presente. Frontera Sur. Dirección local Guerrero, presente. Coahuila, presente. Río Bravo, presente. Cuencas Centrales del Norte, presente. Guanajuato, presente. Colima, presente. Hidalgo, a sus órdenes. Norte, presente. Tlaxcala, presente. Con Tlaxcala hay un problema de enfoque en su cámara, si la pudieran bajar un poco. Baja California Sur, presente. Más, okay. ¿Alguien más? Organismo de Cuenca, Lerma, Santiago Pacífico, presente. Buenos días, sí captaron que estamos los de Frontera Sur, ¿verdad? Los de Chiapas. Correcto. Sí. Ah, perfecto. Nada más, por el momento. Bueno, vamos empezando el día de hoy, si no, la jornada va a ser un poco larga. Buenos días a todos ustedes. El día de hoy inicia una serie de talleres de capacitación que vamos a estar dando en el marco del PRONACOSE, del Programa Nacional contra la Sequía. El día de hoy vamos a abordar con 3 expertos mexicanos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el tema de la vulnerabilidad. El siguiente taller va a ser el próximo 5 de septiembre, que va a ser el taller correspondiente a la formulación de las guías de los programas preventivos y de mitigación de sequías para ciudades. Ese taller lo va a ofrecer la Universidad de Sonora, la Unison, por conducto del doctor Nicolás Pineda. El tercer taller lo vamos a tener en el mes de octubre, los primeros 4 días de octubre. Estamos pensando que puede ser 2, 3 de octubre. En este taller tenemos previsto la participación de 2 expertos mexicanos y 2 expertos internacionales. Ya tenemos asegurada la participación del doctor Donald Wilhite de la Universidad de Nebraska, ex director del Centro Nacional de Mitigación de Sequías de Estados Unidos, y de la doctora Ana Iglesias de la Universidad Politécnica de Madrid, experta en los temas correspondientes social y económico. Ellos 2 van a estar con nosotros y vamos a ser complementados con 2 expertos mexicanos, y la temática va a ser también la vulnerabilidad. Y el último taller va a ser el taller de revisión de avances del PRONACOSE 2014, que va a ser a fin del mes de noviembre, y en este también vamos a contar con la presencia del doctor Donald Wilhite, igual que el año pasado, que él estuvo con nosotros comentando el avance de los programas. Quizás se preguntarán por qué tanto Donald Wilhite con nosotros en el programa de capacitación. Por una razón muy sencilla. Como ustedes saben, la Organización Meteorológica Mundial, conjuntamente con Global Water Partnership, la FAO y otras dependencias de Naciones Unidas, otras instituciones del Cuerpo de Naciones Unidas, encabezan el Programa Internacional de Manejo Integrado de Sequías, que fue lanzado el mes de marzo, fin de marzo del año pasado. El doctor Donald Wilhite es el presidente de este programa internacional.
es el presidente honorífico. Nosotros hemos compartido en la página del PRONACOSE un documento que se llama Guía para la Formulación de Políticas Nacionales de Sequías. En este documento, que fue liberado a principios del mes de agosto, finales del mes de septiembre, se hace referencia a lo que México está haciendo en el PRONACOSE, así como lo que otros países están realizando o ya realizaron, como en el caso particular de Estados Unidos. El editor en jefe de esta guía es el doctor Donald Wilhite, que es una eminencia en el tema y por eso es nombrado presidente de este programa internacional. Para nosotros resulta gratificante que él esté sumamente interesado en lo que México está haciendo. ¿Por qué? Porque México es vanguardia y así lo han hecho saber en muchos foros. Ha habido participación de compañeros del Servicio Meteorológico Nacional en algunos foros en Asia. El suscrito, el de La Voz, ha estado presente en Turquía, en Brasil y en Ginebra, en algunos foros, e incluido también en Estocolmo, donde se ha presentado el programa y ha recibido un reconocimiento internacional por ser vanguardista y por ser de carácter nacional, no de carácter regional o local. Es decir, en la Comisión Nacional del Agua tenemos un enorme compromiso, no solamente nacional, sino también un enorme compromiso internacional. De ahí que el doctor Wilhite esté sumamente pendiente y asesorando lo que estamos haciendo, porque México está siendo ejemplo de otros países y lo que aquí estamos haciendo se está replicando. El tema del monitoreo, el tema de los programas de medidas a nivel de cuenca y a nivel de ciudad, y el tema de ir gradualmente articulando los programas federales, la participación de todas las dependencias del gobierno federal mexicano, son ejemplo que se está tratando de seguir en otras partes del mundo. Por eso el doctor Wilhite está muy atento a lo que está ocurriendo en México y dando recomendaciones y asesoría permanente a nosotros. Bien, dicho lo anterior, ¿por qué hemos tomado el tema de la vulnerabilidad para iniciar el ciclo de talleres? Muy sencillo, porque el tema de vulnerabilidad es un tema que puede ser complejo, que puede ser sencillo, que puede ser amorfo, pero también puede ser muy concreto, dependiendo de cómo lo abordemos o de qué perspectiva lo abordemos. En la conferencia del año pasado del doctor Wilhite, de la doctora Margaret Wilder, de Ana Iglesias, y se me va el nombre del otro experto que también estuvo con nosotros, ahorita lo recuerdo, ellos señalaron que tiene muchas facetas el tema de la vulnerabilidad y muchas formas de abordarlo. Entonces, precisamente porque es un tema complicado, lo estamos abordando este día de hoy con una visión diferente a la que todos ustedes trabajaron el año pasado en los PMS, con el tema de la vulnerabilidad con el método que maneja el IPCC. Hoy día vamos a ver un ejemplo más concreto, más aterrizado a las condiciones mexicanas, y para ello le hemos pedido al doctor Israel Velasco, al maestro de ingeniería Jesús de la Cruz y a la maestra de ingeniería Heidi Viviana Castellano que nos hagan una presentación del esquema de vulnerabilidad. En este contexto, no me resta más que dar la palabra al doctor Israel Velasco. Quizá algunos lo conocen. El doctor Velasco es ingeniero agrónomo de Chapingo, es maestro en ingeniería por la UNAM y doctor en ingeniería por la misma Universidad Nacional. Tiene una vasta experiencia de maestro, de profesor y de investigador en distintas áreas: sequía, desertificación, gestión de agua, gestión y operación de sistemas de riego, hidrología, embalses, de estadística, etcétera. Ha trabajado en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos desde el 1979 al 84, luego posteriormente en la Gerencia de Distritos de Riego de la Comisión Nacional del Agua, y recientemente está en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua desde el año 91.
Es profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ingeniería, en el campus el campus Morelos. Entonces no me resta más que darle la palabra al doctor Velasco. Adelante. Buenos días a todos. Primeramente, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, como lo decía el ingeniero López, vamos a tratar un tema que es de interés, que puede ser crucial para nosotros, pero sobre todo pues reviste un interés especial dentro de lo que son los programas que el año pasado se formularon en su primera versión y que en las etapas posteriores de este año y las que siguen, pues requiere darle la atención porque es un pilar fundamental de lo que significan la lucha contra la sequía, el afrontar la sequía. Entonces, nuestro tema es vulnerabilidad ante la sequía. Y para ello, bueno, a manera de justificación, podríamos comentar que en la primera versión de los programas que se hicieron el año pasado para cada uno de los 26 consejos de Cuenca, pues uno de los puntos clave a considerar fue el tema de la vulnerabilidad a la sequía. Esto, como todos lo sabemos, se abordó para cada consejo de Cuenca, pues según diferentes criterios, conocimientos e información de quien lo hizo. En nuestro caso, pues en las universidades que participaron y nosotros como INTA. Dados los tiempos, dados las circunstancias que se presentaron el año pasado, pues en realidad podríamos decir que no hubo un consenso general ni en la metodología ni en los resultados con que se desarrolló este tema. Por tanto, quedó un tanto pendiente, un tanto laxo. Y así lo marcamos al final del año pasado, cuando entregamos esa primera versión. Sin embargo, pues es un tema que requiere seguirlo abordando, seguirlo desarrollando para lograr consensos, para establecer una metodología que si no necesariamente es la última o la mejor, pues que sí nos signifique un avance en este tema tan importante. Entonces iniciamos con el concepto. No es propiamente una definición, porque la definición, pues cada quien puede tener la suya y entre definiciones puede haber discrepancias que a veces resulten importantes. Pero como concepto podríamos decir que la vulnerabilidad es el grado en el que un sistema hidrológico del uso del agua es susceptible a los efectos adversos de un fenómeno natural. Entonces, para nuestro caso, lo que es vulnerabilidad a la sequía, podríamos decir también a manera conceptual que es la potencial pérdida de vidas y bienes a consecuencia de un fenómeno natural como es la sequía, y es una de las principales causas de los desastres. Los desastres no son naturales, es natural el fenómeno, no el desastre. Por tanto, la vulnerabilidad es variable en el tiempo y circunstancias y se comporta como un proceso dinámico, ¿sí? En la medida en que la sociedad evoluciona, en la medida en que los avances tecnológicos se dan o que las condiciones socioeconómicas cambian, la vulnerabilidad también cambia. Por otra parte, el riesgo es la probabilidad de un evento dañino de cierta magnitud en un lugar particular y dentro de un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, el riesgo calculado o el riesgo esperado es estático, mientras que la vulnerabilidad es cambiante. Entonces, ambos son fenómenos naturales, pero tienen características un tanto diferentes. Estrictamente, en lo que se refiere a las sequías, podríamos mencionar que el riesgo ante las sequías viene, digamos, desde dos lados. Lo que es la variabilidad y el cambio climático, que entre otras cosas se manifiesta por el peligro como probabilidad de que ocurra un evento en espacio y tiempo con suficiente intensidad para producir daños. Y por el otro frente es la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Eso está directamente ligado con la vulnerabilidad, que es el grado al cual un sistema de uso del agua, es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los extremos hidrometeorológicos, como es el caso de la sequía. Cuando ambas situaciones, peligro y vulnerabilidad, se combinan, entonces eso nos lleva a una situación de riesgo, ¿eh? Entre más combinación hay, entre más traslape hay de estos dos fenómenos, el riesgo es mayor. Y el riesgo, también en términos conceptuales, podemos decir que es la probabilidad de que confluyan condiciones económicas, sociales o ambientales perniciosas
por un periodo determinado y bajo una amenaza específica a la que las personas y sus bienes están expuestos. Entonces, esto es un esquema general de cómo podríamos concebir los tres factores: el riesgo, la vulnerabilidad, que inciden en el peligro y vulnerabilidad que inciden en el riesgo. Y cuando el riesgo se presenta, pues eso nos lleva a una situación potencial de desastre. Según el doctor Magaña de la UNAM, los desastres son la materialización del riesgo, es decir, cuando se hace realidad la combinación de estos dos factores y eso incide en un sistema socioeconómico y ambiental. Por tanto, entonces, la vulnerabilidad pues es una combinación, una interrelación de tres factores principales, si no los únicos y los principales: el grado de exposición, la capacidad de adaptación y la sensibilidad. De estos tres relacionados entre sí y cuya incidencia nos conduce a la vulnerabilidad, podríamos decir que el grado de exposición es, por llamarlo así, es el fenómeno en el que nos estamos exponiendo como sociedad o como unidad productiva a un fenómeno que puede tener repercusiones negativas. La capacidad de adaptación, pues bueno, ¿qué tan preparados podemos estar en eso, en el sentido de resistir los embates que nos producen ese daño? Y la sensibilidad, bueno, pues esto es lo que nos produce el ser o no susceptibles a que esto impacte y nos conduzca a un riesgo que se puede materializar en el desastre. Entonces, este es el concepto de vulnerabilidad expresado en una forma un tanto gráfica en función de sus componentes según el IPCC en el año 2007. Como comentábamos al principio, manera de justificación, ¿por qué es importante abordar y desarrollar y tener mejor claridad en el tema de vulnerabilidad? Bueno, porque el esquema que consideramos que es más apropiado para desarrollar un programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía consta, digamos, en general de 8 pasos básicos, de 8 etapas, ¿sí? El tercero de los cuales es la evaluación de la vulnerabilidad a la sequía. Cualquier plan, cualquier política pública, cualquier estrategia debe estar basada, digamos, en un diagnóstico del posible daño, y eso solo es posible a través de evaluar la vulnerabilidad. Por tanto, este paso 3 se constituye, digamos, en un fundamento, en un pilar de todo el programa que se debe hacer para una región, para una cuenca, incluso para el país, y por ende es importante pasar a una fase superior en el proceso de evaluación de esta vulnerabilidad para tener una base firme sobre la cual construir las políticas, las estrategias, todas las acciones que hay que hacer. Bueno, como antecedente directo, la administración anterior, la propia Conagua, hizo, digamos, un primer intento, un primer ejercicio sobre el análisis espacial de las regiones más vulnerables ante las sequías en México. Ustedes recuerdan, en 2010, 2011, incluso 2012 fueron años críticos en el sentido de que se presentó un episodio de sequía que fue muy intenso, que produjo daños tremendos, ¿no? Y que abarcó gran parte del país. Y bueno, eso nos puso en alerta y podríamos decir que en cierta forma fue el detonante del Pronacose, un fenómeno al que antes pues prácticamente lo abordábamos desde el punto de vista reactivo, es decir, de actuar cuando ya lo teníamos encima. Entonces, el último episodio que tuvimos, que fue de gran impacto, pues eso como que nos sacudió, nos despertó y fue el detonante para generar el Pronacose y todo lo que de ahí ha derivado. Entonces, este primer ejercicio fue hecho con los resultados preliminares que se obtuvieron de la Agenda del Agua 2030. Ustedes seguramente recuerdan la Agenda del Agua 2030, con todo y que fuera un tanto imprecisa o que tuviera algunas cosas todavía pendientes, pareciera ser la iniciativa más importante del sexenio pasado en relación con el agua. Entonces, ello nos ayudó a sentar las bases, a pensar a futuro, a formularnos una propuesta en términos de actuar antes de que los fenómenos estén encima de nosotros, y eso condujo a una primera versión,
a una versión preliminar de lo que es la vulnerabilidad ante las sequías en México. El IPCC, la metodología del IPCC en general está basada en plantear factores que inciden o que son importantes para evaluar la vulnerabilidad. Entonces, estos factores que nosotros llamamos ZJ, según el IPCC, y que fueron usados en el estudio de la Conagua, que pudo haber sido en el 2011, y que se formuló, como les comento, a partir de los resultados de la Agenda del Agua 2030, entonces están agrupados en tres grandes rubros, digamos, de acuerdo con los tres principales factores o componentes que inciden en la vulnerabilidad. El primero fue el grado de exposición. Dentro de los dos principales o dos de los principales factores, pues uno de ellos fue la relación de la brecha hídrica que se tendría el 2030 entre la oferta sustentable. Es decir, el déficit que se tuviera al año 2030 según las tendencias actuales en el uso del agua, en el crecimiento de la población, contra la oferta sustentable, donde llamamos oferta sustentable a la oferta de equilibrio. En lo que se extrae es lo mismo que se recarga, en lograr un equilibrio entre el uso del agua. Y el segundo factor es la frecuencia de las sequías, ¿sí? Esto, como grado de exposición, nos implica si las sequías son de corto plazo, de largo plazo, si el impacto es principalmente agrícola, que está relacionado con el periodo corto, o si el impacto es hidrológico, que está relacionado con el periodo largo, y que, bueno, en términos generales, pues está en función. El primero, el de periodo corto, pues en la disminución de la lluvia, en el aumento de la temperatura, en que la humedad en el suelo disminuya, sea menor o sea insuficiente para sostener los cultivos que ahí se tengan. Y la hidrológica, la de largo plazo, es decir, la disminución en las corrientes superficiales, la disminución del volumen de los embalses, el abatimiento de los acuíferos. Entonces, esta frecuencia de las sequías con estos detalles es lo que se considera como uno de los factores visto desde el grado de exposición. Por el lado de la sensibilidad, el otro gran factor o componente de la vulnerabilidad, bueno, una parte importante de ella es la población que se tendría al 2030. Con las tasas actuales de crecimiento, pues se estima la población que teóricamente se tendría al 2030 y lo que implica tener esa población en términos de la demanda de agua para los diferentes usos. Entonces, dado que el agua en términos generales es finita, es limitada, pues a mayor población se tendría mayor estrés hídrico por no disponer de la suficiente. Un segundo factor dentro de este rango de la sensibilidad es el Producto Interno Bruto. Bueno, si no se tiene suficiente agua, o el agua suficiente para cubrir las actividades productivas, pues el PIB se va para abajo, ¿no? Lo cual a su vez pues es un indicador del desarrollo económico, del grado de pobreza, de la marginación, etcétera. Y el factor 2C es el impacto económico en la agricultura. Y esto es importantísimo porque la agricultura es el sector de uso del agua que más demanda tiene, al que primero se afecta cuando hay un episodio de sequía. Y además, pues la agricultura para un país como el nuestro, pues es un pilar básico, ¿sí? Aunque no es una parte muy importante del PIB, sí es una parte muy importante en cuanto a la cantidad de agua que se demanda y se consume. Por ende, si no tenemos la posibilidad, por falta de agua, no por déficit de agua, si no tenemos la posibilidad de producir la cantidad de alimentos que requiere la población, pues se originan una serie de fenómenos extras como es la importación, como es el mercado negro y cosas de esas, ¿no? Que a final de cuentas impacta en el incremento de los precios o en la baja de la disponibilidad. Y en cuanto a la capacidad de adaptación, bueno, uno de los principales factores de esta vertiente es la sobreexplotación de los acuíferos. Bueno, uno podría pensar aquí también, ¿verdad?, que así como se sobreexplotan los acuíferos, pues también hay el hecho de que las corrientes superficiales se disminuyan, e incluso de que se sequen los ríos. Sin embargo, la dinámica en el escurrimiento superficial es diferente, es más intensa, y podríamos decir que entre un año y otro pues se mueve también, ¿no? Si el año es húmedo, pues el escurrimiento es muy alto, de tal manera que incluso nuestros almacenamientos, nuestros embalses se pueden llenar o incluso pueden verter, ¿sí? Mientras que en el caso de los acuíferos,
pues la dinámica es más lenta, que se manifiesta por el abatimiento de los niveles, pero al mismo tiempo la recuperación se toma también mucho tiempo, es muy lenta y no siempre se logra. Por ende, si en nuestro país tenemos que buena parte del agua que obtenemos, sobre todo para consumo humano y en muchas partes para el uso agrícola, viene de los acuíferos, entonces esta fuente del agua pues requiere también un cuidado especial, un seguimiento especial de ver cómo evoluciona en el tiempo, cómo se comporta con las tasas de extracción, cómo se comporta en su recuperación cuando se deja de extraer o cuando llueve lo suficiente. Entonces, estos 6 factores son los que de inicio consideró ese primer ejercicio que se hizo sobre vulnerabilidad. Entonces, se consideraron estos 6 factores como los más importantes, no los únicos, pero sí los más importantes, los cuales tienen una incidencia en lo que es la vulnerabilidad y por ende en una primera aproximación, yo diría así, de cómo darle un valor menos subjetivo a lo que es el fenómeno para un área o un caso específico. Con el propio método del IPCC, entonces la idea ahí es estimar para cada ZJ, para cada factor de los 6 que se han determinado, bueno, pues cuál es el mínimo, cuál es el máximo dentro del periodo de análisis y el que corresponde a cada año o a cada periodo analizado. Como esos son valores, digamos, un tanto particulares para cada caso, con la idea de que sean comparables entre sí, con la idea de poder manejarlos en conjunto, pues hay que normalizarlos o ponerlos en forma modular. Esto significa ponerlos en el mismo rango a todos. ¿Cuál es el mismo rango? Pues de 0 a 1 o de 0 a 100%. Eso es normalizar o ponerlos en forma modular. Y esto lo hacemos de esta manera. El que nos toque para el periodo de interés menos el mínimo y todo eso entre la diferencia o el rango que nos dan el máximo menos el mínimo. Eso ya nos conduce a valores numéricos, ¿sí? Que ya con esa condición pues podemos clasificarlos convencionalmente, porque esto es convencional, en 5 categorías de la vulnerabilidad. ¿Sí? La muy baja, que va de 0 a 0.6 o de 0 al 6%, la baja, que va del 6 al 15%, la media, que va del 15 al 29%, la alta del 29 al 59% y la muy alta del 59 al 100%. Entonces, con este rango de valores, con esta clasificación convencional de la vulnerabilidad, entonces damos un paso adelante en términos de que un concepto tan subjetivo como suena de primera vista la vulnerabilidad, pues ir encasillándolo a valores, a cosas que sean menos subjetivas, con la idea de poderlos expresar en una gráfica, en un plano, en una tabla, y además de poder comparar una región con otra, con los mismos conceptos y con los mismos valores. Bueno, este es un resultado, uno de los resultados que arroja ese estudio que mencionamos de la Comisión Nacional del Agua, por ahí del año 2011, donde siguiendo estos conceptos o siguiendo esta metodología propuesta por el IPCC, entonces, si consideramos esos 5 valores de la vulnerabilidad expresados en estos rangos porcentuales, entonces, al hacer el análisis o al aplicarles el método a cada una de las áreas en las que en ese tiempo se hizo el estudio, pues nos lleva, por ejemplo, a obtener el cálculo global del grado de vulnerabilidad en las células de planeación. Aquí cabe el comentario que probablemente todos ustedes lo vieron en su momento o que cabría incluso en ahora. ¿Por qué células de planeación? Bueno, la administración pasada, cuando se hizo el ejercicio de la Agenda del Agua, para fines de planeación, ¿sí?, dividió al país en células de planeación, así las llamó, donde una célula estaba definida por municipios completos dentro del mismo estado y, digamos, lo más coincidente posibles con una cuenca hidrológica. Entonces, bueno, es un concepto relativamente nuevo, ideado para fines de planeación a futuro. Con estas ideas, el país se dividió en 168 células.
Bueno, nuestra ley de aguas nacionales nos indica con claridad que nuestra unidad de planeación debe ser la cuenca hidrológica. Entonces hay todavía una cierta discrepancia entre lo que es célula y lo que es cuenca hidrológica. Sin embargo, para fines del ejercicio que se hizo, y dado que la información que se tenía, lo más reciente y digamos lo más confiable, o al menos de carácter oficial, pues eso llevó a que el análisis se hiciera por célula de planeación. Ahorita vamos a comentar lo que hemos hecho en ese sentido, para pasar de lo que es o de lo que era la célula a lo que es propiamente la unidad de planeación definida por la ley, que es la cuenca hidrológica. Bueno, en términos gráficos, en mapas, así es como salieron estos primeros resultados de esa primera aproximación hecha por la Conagua. Para el caso de la sensibilidad, todos estos colores aquí, diferentes aquí, cada uno de ellos representa una célula de planeación, y de acuerdo entonces con esta escala de valores, que aquí se le dio una escala cromática también equivalente, donde los más verdes son las zonas de menor vulnerabilidad, el verde claro es las zonas de baja vulnerabilidad, los amarillos son los de media, las condiciones digamos normales, un naranja, este naranja de aquí, que es los valores que corresponden a la alta vulnerabilidad, y muy alta vulnerabilidad el color rojo oscuro. Entonces eso nos dio una primera idea de cómo geográficamente se distribuye este fenómeno de la vulnerabilidad. Entonces esta primera parte fue para los 3 factores de la sensibilidad: la población al 2030, el Producto Interno Bruto y la agricultura. El grado de exposición, ¿sí?, es las características de las sequías y la relación brecha entre oferta. Y en cuanto a la capacidad de adaptación, los acuíferos sobreexplotados. Y esto es la vulnerabilidad global. Entonces, con la misma escala, con los mismos criterios, aquí podemos observar cómo en ese primer intento se ha distribuido la vulnerabilidad. Y los resultados, digamos, aun cuando podamos tener discrepancias con ellos, son relativamente lógicos. ¿Qué implica esto? Que en la parte norte, noreste, noroeste, en la península, tenemos áreas de alta y muy alta vulnerabilidad. Obviamente explicables porque las condiciones naturales son de aridez, porque la población es muy alta, porque los parques industriales requieren gran cantidad de agua y porque lo que menos hay ahí es agua, ¿no? Entonces eso nos pone en una situación ya naturalmente de estrés que se agrava cuando se presentan condiciones extraordinarias de sequía. Mientras que acá en el sur y el sureste, pues las condiciones son, digamos, menos drásticas, menos población, menos demanda de agua y mayor cantidad relativa de agua natural disponible. Entonces eso nos lleva a unas situaciones de menor vulnerabilidad. Entonces esto es lo que salió de ese primer intento por parte de la Conagua de estimar la vulnerabilidad en ámbitos geográficos de células de planeación y con los criterios del IPCC. Para el caso nuestro, me refiero al IMTA, a nosotros nos tocó hacer los programas de medidas preventivas y de mitigación de la sequía para 2 consejos de cuenca, el Balsas y el Bravo. Entonces, ya con los ajustes, con los resultados propios que tuvimos del estudio del año pasado, así es como quedó el Balsas, ¿sí? También con la misma escala cromática de valores de vulnerabilidad en ambos casos, así es como salió ese primer resultado. Entonces, en el caso del Balsas, vean ustedes, por ejemplo, pues sí, hay zonas que tienen una alta vulnerabilidad, pero hay una gran parte que tiene baja y muy baja. Podríamos decir, Balsas en términos de sequía es una región o un consejo de cuenca relativamente benévolo. Se presentan ocasionalmente situaciones de sequía, se presenta cada año un estiaje muy acentuado, pero la sequía, como la concebimos nosotros, es decir, como el fenómeno atípico que se presenta al azar, aquí podríamos decir que poco común, un fenómeno raro. Pero en el Río Bravo la situación es diferente, ¿no? Perfectamente lógico, sabemos por qué. Acá es una región árida o semiárida, donde tenemos grandes núcleos de población urbana, como es Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Saltillo, etcétera,
donde la agricultura es intensiva, donde la industria también es un sector de alto consumo de agua y donde gran parte del recurso de la fuente de agua es el agua subterránea. Entonces eso nos pone en una situación de estrés acá, que evaluada en términos de la vulnerabilidad, pues nos conduce que efectivamente aquí las zonas verdes oscuras y verde claras son menores, pero eso no implica que es porque aquí haya abundante agua, sino porque la demanda es baja, es relativamente baja, mientras que en regiones, por ejemplo, como el Conchos, como Monterrey, como la parte sur de Nuevo León, además de que no hay suficiente agua, la demanda es lo suficientemente alta como para poner o para producir una condición de estrés y por ende una alta o muy alta vulnerabilidad. Entonces estos son los resultados que nos confirman tanto el método del IPCC como los valores con los que dispusimos el año pasado y los previos para llegar a esta primera evaluación de la vulnerabilidad a nivel Consejo de Cuenca y dentro de cada Consejo de Cuenca a nivel célula, donde como ya comentamos, cada célula es un conjunto de municipios completos dentro del mismo estado y que se parecen o se acercan a una región o cuenca hidrológica. Obviamente, esa división en células del país o de una región difícilmente coincide con la división natural dada por las cuencas hidrológicas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, se presentan ciertas discrepancias, ciertos ajustes que hay que hacer, pero podríamos calificar que como un primer intento, que hasta donde yo tengo entendido no se había hecho anteriormente, pues nos dice por dónde podríamos o por dónde deberíamos ir. Bueno, los detalles, algunos de los detalles. Esa vulnerabilidad global de la célula, esos resultados que acabamos de presentar, están considerados, o por eso, digamos, son un tanto poco aproximados, porque esa vulnerabilidad global está estimada dando el mismo peso a cada factor. Entonces, si son 6 factores, pues cada uno de ellos pesa un sexto, ¿sí? Y el valor que se obtuvo de cada uno de estos factores, pues ya nos conduce a la vulnerabilidad global, siempre y cuando cada uno de ellos se divida entre 6. Presuponiendo, y esta es una presupongancia, discúlpenme el término, pero eso es una presupongancia muy preliminar a falta de algo mejor o de algo más actualizado. Entonces, eso nos indica que le estamos dando el peso a todos los factores, lo cual, ¿sí?, es perfectamente posible, teóricamente, pero es muy poco probable. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de una región a otra son sensiblemente diferentes y por ende los pesos pues, no pueden ser los mismos, ¿no? Sin embargo, también como primera aproximación, pues es válida, repito, a falta de algo más adecuado. Entonces, si caemos en la subjetividad del concepto de vulnerabilidad, antes de evaluarlo, ¿sí?, todos sentimos que la vulnerabilidad pues es algo que es, digamos, más un sentimiento, una percepción que un valor específico. Por tanto, lo que es vulnerable para unos, pues puede no serlo para otros. Ahí la subjetividad de ese concepto, ¿sí? Entonces, por eso, si lo consideramos como un pilar de los programas que tenemos que hacer, pues entonces es necesario revisar y redefinir los factores, los que estamos considerando, y sobre todo darles un peso o ponderación más adecuado, el cual dependería de las condiciones locales o regionales de la zona de análisis, que de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales debe ser la cuenca hidrológica. Con esto no queremos decir que lo que se hizo en la administración pasada esté malo o sea incorrecto. No, todo lo contrario. Reconocemos el mérito de ese primer esfuerzo porque lo tomamos como base para hacer lo que les vamos a presentar ahora, ¿sí? Pero también debemos reconocer que eso que se hizo, con todo y que pueda ser bueno, no fue suficiente. Y cuando el año pasado entregamos esa primera versión de los programas, pues una de las cosas que remarcamos como pendiente fue precisamente que la vulnerabilidad seguía siendo un concepto o un aspecto débil dentro de todo el programa que se hizo y de todos los programas para todos los consejos de cuenca. Entonces fue uno de nuestros pendientes. Y en esta segunda fase, lo que corresponde a este año, pues nos dimos a la tarea de buscarle más fundamentación, más cosas que hicieran, que nos hagan mejorar este aspecto de la vulnerabilidad
en términos tanto conceptuales como prácticos. Es decir, en que si queremos pasar de esta subjetividad a algo más objetivo, a darle valores, ¿sí?, a dimensionarla, entonces los factores o los hechos que nos lleven a esa objetividad deben ser sustentables, es decir, deben estar razonados, deben apoyarse en algo más que la mera percepción subjetiva. Entonces, por ello, a esto se debe este taller que hoy vamos a compartir con ustedes, en donde vamos a tratar de exponer una manera más sustentada tanto de los factores como de su ponderación, a fin de que la vulnerabilidad sea menos subjetiva y que sea mejor dimensionable, siguiendo los principios del IPCC. Consideramos que lo que el IPCC ha generado, pues tiene sus bases, es razonable, es sustentable, pero ahora hay que mejorarlo como un proceso interno con la información que se tenga. Bueno, esto de hacerlo de una manera más sustentada quiere decir que tenga más bases, que nos apoyemos en algo más allá de lo que percibimos con los sentidos, ¿sí? Es decir, de darle un fundamento, podríamos decir, numérico, matemático, ¿sí? Y eso nos implicaría que los factores también tengan una ponderación más adecuada o mejor aproximada que esto. Esto, sin ser malo, pues es insuficiente. Darles el mismo peso a todos los factores, pues es una posibilidad, pero de esto a la realidad podemos estar muy lejos. Entonces hay que mejorar la ponderación o el peso relativo de cada uno de los factores, y con eso entonces vamos a llegar a un valor de la vulnerabilidad que signifique lo mismo para todos, ¿sí?, en el que todos estemos de acuerdo, aun cuando podamos tener cierta discrepancia por razones de la información con la que lo estemos haciendo, o incluso por razones de la aproximación con que lo estemos haciendo según el método, pero que nos signifique un paso más allá de lo que hicimos el año pasado, que se quedó un tanto laxo. ¿No tenemos micrófono? Doctor Velasco, de acuerdo que la unidad debe ser la cuenca hidrológica. En el caso nuestro, ¿cuál sería la cuenca hidrológica? El Consejo de Cuenca. Voy a poner un caso, por ejemplo, Río Fuerte. Río Fuerte es la cuenca hidrológica completa. O, sin embargo, le llaman subregión hidrológica de Río Fuerte, hidrológica Río Sinaloa, y está compuesta por Río Fuerte 1, Álamos, Choice y Río Fuerte 2. ¿Cuál sería ahí nuestra cuenca hidrológica? ¿Cuántas tenemos? 130 y tantas cuencas. Son las que están definidas por la CNA. Son 732 las cuencas hidrológicas oficialmente reconocidas por la CONAGUA. Esas serían. Bueno, nuestros planes, aun cuando están dimensionados a nivel de Consejo de Cuenca, pues el Consejo de Cuenca puede ser tan pequeño como el Valle de México o tan amplio como el Bravo, ¿no? Y en el Bravo, pues no es nada más la cuenca del río Bravo, sino de todos sus afluentes. ¿Sí? ¿Carlos? Bueno, entonces podríamos decir que si consideramos la vulnerabilidad como realmente es un factor decisivo en la gestión integrada de los recursos hídricos, entonces eso nos debe llevar a definir una hidropolítica, es decir, definir eso como la capacidad asociada a las instituciones con carácter geopolítico administrativo, como es el caso de la CONAGUA, para manejar y gestionar los recursos hídricos compartidos de una manera sostenible, compartidos dentro de la cuenca, es decir, donde hay varios usos, donde hay varias demandas y donde las fuentes también pueden ser varias. De una manera sostenible, esto es, administrando esos recursos de tal manera que todos los involucrados los reciban, que disminuya su despilfarro y se eviten conflictos relacionados a su acceso, sobre todo cuando hay una baja en la disponibilidad. Esto ya es, digamos, de mi cosecha, todo eso tendiente a evitar el hidrocidio, donde el hidrocidio lo concebimos como la falta de planeación, la falta de estrategias para sobrevivir a un episodio de sequías si es que no hacemos un uso racional de la poca agua disponible. Entonces, todo esto es lo que nos lleva entonces a sustentar por qué es necesario, por qué es conveniente, por qué es incluso urgente abordar el tema de vulnerabilidad y darle una mejor consistencia, una mayor fundamentación
en criterios que vayan más allá de lo que es estrictamente de percepción. ¿Sí? Bueno, con esta base entonces lo que sigue es lo que se refiere ya propiamente a esta metodología que estamos proponiendo, que consideramos que sin que necesariamente sea lo mejor, pues sí nos puede significar un avance significativo en términos de estimar o de darle dimensión al fenómeno y en términos de que todos podamos usarlo de la misma manera, bajo los mismos principios y por tanto llegar a resultados que sean comparables, compatibles entre sí, entre regiones, entre individuos, entre instituciones. Bueno, básicamente con esto empezamos. Estas es las razones y las obras de por qué queremos o por qué consideramos importante abordar este tema y enseguida veríamos cómo lo vamos a desarrollar. Gracias. Yo no sé si hubiera preguntas de los compañeros en organismos de Cuenca y direcciones locales y evidentemente de los que estamos aquí en el auditorio para Israel de la primera parte. Adelante, Clemente. Israel, pues muy interesante la plática. Pero yo tengo una pregunta sobre la metodología. Es decir, yo considero que uno de los factores más importantes que podría afectar la vulnerabilidad sería la contaminación del agua acuífera, subterránea y superficial. Y no lo veo plasmado en esta metodología. Y por decir algo, un ejemplo podría ser que haya cuencas con agua, pero que no está disponible. Y lo último que está pasando, pues es lo del río Sonora, que podría ser un buen ejemplo de que tengas agua, pero está contaminada. Bueno, todo esto que les comenté es lo del IPCC ya hecho. Ya hecho con lo que se obtuvo de la agenda del agua. Efectivamente, como les varias veces reiteramos, no es malo esto, no, pero es insuficiente. Porque probablemente podría considerarse pocos factores, esos 6 que se vieron ahí, porque tal vez para un caso específico como el del río Sonora no son los más importantes, ¿sí? Entonces esas son las cosas que estamos tratando de desenredar y de ponerlas en una dimensión justa que nos permita evaluar de mejor manera, con más objetividad, la dimensión de la vulnerabilidad. O sea, esto lo que hicimos, digamos, el año pasado. Ahorita vamos a presentar lo que estamos proponiendo, con qué factores y con qué método darles el peso. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta para Israel de esta primera parte? Bueno, gracias Israel. Entonces pasaríamos a la segunda parte ya propiamente del taller. La persona que estaría a cargo de la presentación es el maestro de Ingeniería Jesús de la Cruz Bartolón. Él es ingeniero en irrigación con maestría en Ingeniería Civil. Es profesor de Ciencias Exactas y Temas Electos en Ingeniería. Ha sido consultor en Ingeniería Hidráulica en Riego, investigador en aprovechamientos hidráulicos. Es egresado de Chapingo y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha recibido cursos en algunas instituciones de México y Estados Unidos, Monterrey, y actualmente trabaja en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Adelante, maestro. Bueno, yo creo que vamos a hacer un poquito más, menos encartonada esta plática, ¿no? Porque yo creo que supone que es un taller, ¿no? Supone que es un taller y creo que estamos cayendo en otro tipo de cosas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es precisamente presentar lo que se está proponiendo por parte del IMTA. Entonces, yo creo que las bases ya la dio el doctor en Israel, los motivos y por qué se continúa con la, digamos, con la plataforma del IPCC. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, ya las bases ya las platicó él. Y lo que vamos a hacer es lo que en sí son los cálculos como tal, ¿no? Que es lo que creo que en la actualización de los informes, no sé, doctor, si van a hacer, creo que sería una de las propuestas que se está emitiendo por parte del instituto.
Entonces, en este caso vamos a calcular la vulnerabilidad tanto en económica, social, la ambiental y la global, ¿sí? Te voy a hacer un poquito más para acá con tal de que sea un poquito más dinámica, ¿no? Porque se me hace muy encartonado estar al frente y estoy con tal de que vayamos viendo cada uno de los procedimientos que se siguieron, ¿no? Entonces, next. Ok, entonces el tema a desarrollar en sí está basado de un objetivo. En este caso va a ser la metodología que vamos a dar ahorita. Después viene el uso del software, el cual nos va a permitir calcular los pesos. Y ya para después del mediodía, no sé cómo vayamos con los tiempos, vamos a hacer lo que es un ejemplo práctico, ¿no? Para con tal de que vayan viendo cómo fuimos desenmarañando cada uno de los datos y procesándolos, ¿no? Entonces ahí podemos ver un collage de herramientas. En este caso, el concepto de vulnerabilidad del IPCC que el doctor Velasco ya lo explicó. El software bajo el cual estamos basando los pesos para afectar a los factores y que ya no se haga como la vez pasada, ¿no? Que a todos los factores se les dio el mismo peso como tal, ¿no? Una formulita que vamos a emplear en todo lo que es el proceso, que es para modular la información con tal de que esté en un rango entre 0 y el 1. La plataforma del ArcGIS con tal de plasmar ahí los mapitas de los factores que vamos sacando, ¿no? Next. Muy bien, el objetivo principal que se persigue es conocer la vulnerabilidad de la sequía a nivel nacional, utilizando comunidad mínima a la cuenca, que permitan identificar espacialmente aquellas áreas del territorio nacional que son más susceptibles a estar en peligro. Esto con el objeto de darle prioridad en el desarrollo de las estrategias del tipo medidas preventivas y de mitigación, del tipo estratégicas, tácticas y de emergencia, ¿sí? Entonces aquí vemos un pequeño collage de actividades. Bueno, aquí también yo me puse ahí tecnificando algunos campos, dado que la agricultura, y bueno, todo el mundo ya lo sabemos que estamos inmersos en este campo, que la agricultura, el 70% del agua es la que emplea, ¿no? Next. Bueno, entonces en sí, la primera parte que vamos a ver es la metodología como tal, ¿no? Que está basada en lo que es el tratamiento de lo que es la información, una secuencia de cálculo y la representación espacial de la vulnerabilidad. En este caso lo estamos basando en el Consejo de Cuenca en Río Bravo, con tal de que vayamos aterrizando las ideas ya. Next. Muy bien, entonces toda en esta presentación va a estar basada en lo que es en este diagrama, lo que es del paso 1 al paso 5. Ya lo que es el paso 6 al paso 9, más tarde la compañera Heidi va a presentar así con el Excel todos los movimientos que se hicieron, ¿no? Y ahí vamos a desenmarañar cada uno de los datos con tal de que lleguemos a esta parte, ¿no? Que son los mapas. Bueno, entonces vamos, la principal herramienta que vamos a utilizar es este diagrama, ¿no? Entonces nuestra principal meta es la vulnerabilidad como tal. Entonces, como paso 1 que tenemos es la definición y delimitación del área de estudio, que en este caso es el Consejo de Cuenca del Río Bravo. Entonces, aquí presentamos a nivel nacional las células con las cuales se encuentran en el mosaico, las cuencas como tal a nivel nacional y lo que es el Consejo de Cuenca, que es nuestra zona de estudio que vamos en este caso a definir la vulnerabilidad como tal. Siguiente. Bueno, entonces una vez que delimitamos nuestra área de estudio, vamos a definir los factores, ¿sí? Entonces esta es una de las primeras partes fundamentales de
propuesta que estamos haciendo, ¿no? Si vimos en la presentación del doctor Velasco, únicamente presentaron 5 o 6 factores. En este caso vamos a ver lo que se está proponiendo como tal. Adelante, Heidi. Bueno, como un primer ejercicio definimos los factores. En este caso fueron 19 factores. Cada uno de ellos agrupados según su tipo de vulnerabilidad y el grado de exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Entonces, en esta tabla podemos ver la lista de ellos, ¿no? Cada uno de los factores que estamos proponiendo, ¿no? Bueno, de esta megalista que presentamos, empezamos a manejarla, procesarla, y nos fuimos encontrando una de las limitaciones fue la falta de información. Qué bondadoso fuera de que tuviéramos toda la información como tal, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas, yo creo que en todo problema de índole de investigación y técnico, el principal problema es los datos. Entonces, de esta megalista fue uno de los principales problemas que tuvimos, ¿no? Los datos. El otro fue, y se los cuento así muy a grosso modo, fue lo que es el tratamiento que se le da en el software para sacar los pesos, dado que las matrices crecen mucho. Entonces, hay un procedimiento que vamos a ver más adelante, del motivo del por qué de estos 19 factores, que aparte de que muchas cuencas no teníamos los datos, pues tuvimos que en ese caso hacerlas a un lado, y también pudimos detectar aquellos factores que son los que más representan a la problemática como tal, ¿sí? Entonces, de esos 19 factores, únicamente, siguiente Heidi, únicamente nos quedamos con 10 factores, que son estos, miren. Si quieres, en la anterior, por favor, de esta megalista de 19, ¿sí? Únicamente pudimos detectar los que más daban un significado al problema, fueron 10. Siguiente, por favor. Fueron estos 10 factores, ¿sí? Y también los agrupamos según su tipo de vulnerabilidad económica, social y ambiental, y según los componentes o factores de la metodología como tal. Ok. Entonces, una vez que definimos los factores y dada todas las cualidades que nos encontramos, de falta de lo que es información, de la complejidad que tenían para modelarlos, nos quedamos con 10 únicamente. Entonces pasamos lo que es al paso 3. En este caso es recopilar la información, ¿sí? Entonces, para recopilar la información, lo que primeramente definimos es nuestra unidad básica de estudio, ¿no? En este caso fue el Consejo de Cuenca y agrupados en Cuenca, ¿sí? En este caso, mucha información viene como municipio, ¿no? Entonces, hay que transportarlo a lo que son cuencas, como tal. Entonces, por ejemplo, los datos de población, ¿no? Que viene por municipios, entonces hay que llevarlo a lo que son cuencas, dado que es nuestra unidad básica de estudio. En este caso, y podemos ver, ¿no? que el Consejo de Cuenca del Río Bravo solo contiene 20 de las 24 células como tal que están adentro, ¿no? de ellos. ¿Seguimos? Bueno, entonces, las principales fuentes de la cual nos basamos para buscar la información, dado que el IMTA con los PHR fue una de las principales fuentes muy ricas, en donde pudimos sacar la mayor fuente de los datos, ¿no? En este caso, ¿no? También lo que fueron bancos de densidad como el INEGI, la producción agrícola como fue Zagarpa, ¿no? Por ahí está CONAM, por ahí, creo, CONAPO, ¿no? En este caso la PEA, ¿no? Entonces, estas fueron las principales bases o fuentes de donde sacamos la información para cada uno de los factores, ¿no? Sí, en este caso sí,